¿Se viene el divorcio más gordo de todos? Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate, donde seguimos analizando la Edad Dorada. En el episodio 5 de la tercera temporada, llamado Un Mundo Nuevo, el mármol comienza a agrietarse. Detrás de los salones dorados emergen grietas matrimoniales, problemas financieros, órdenes disfrazadas de etiqueta y el peso implacable del juicio social. Esta entrega marca un punto de inflexión donde el lujo no disimula el desgaste, sino que lo amplifica. Pero antes de adentrarnos en el análisis completo de todo lo ocurrido en este capítulo, acuérdate de suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis. Por cierto, chicas y chicos, si me estáis viendo, espero también vuestras sugerencias en comentarios sobre qué otras series y películas os gustaría ver analizadas en este canal. Bueno, ahora sí, vamos allá. Comencemos con Gladys y su llegada a Inglaterra. La flamante duquesa de Buckingham llega a su nuevo castillo y se enfrenta a una multitud que la alaba y una cuñada que la humilla constantemente. La hermana del duque, Lady Sarah, la menosprecia por su origen americano, su falta de etiqueta e incluso despide a su doncella sin consultarle, lo que lleva a Gladys a escribir por fin a sus padres. Hay que tener en cuenta que en Inglaterra los modales eran ciencia: cómo sentarse, cómo tomar el té, a qué hora, en qué orden servirlo, cómo inclinar la cabeza, cuándo hablar y cuándo no. Incluso el silencio tenía reglas. Un paso en falso podía ser considerado una ofensa. En Estados Unidos, especialmente en la alta sociedad de ciudades como Nueva York o Boston, también se cultivaban los buenos modales, obviamente, pero con menos rigidez. Berta hizo lo imposible por cultivar el espíritu y el protocolo inglés en su casa y enseñar a su hija, pero no ha sido suficiente. En Estados Unidos había más tolerancia hacia la espontaneidad y el tono de voz o el entusiasmo no eran tan censurados como los círculos británicos. Además, poner unas estrellas de diamantes en vez de un diadema jamás sería el motivo de despido de una doncella. Como ya hemos comentado un montón de veces, el paralelismo histórico de Gladys es con Consuelo Vanderbilt, forzada a casarse con el duque de Marlborough. La historia muestra cómo esas alianzas transatlánticas muchas veces eran vacías emocionalmente y la nobleza europea reaccionaba con desdén hacia las herederas americanas. Esto no es nada que no hayamos esperado. Hipocresía pura y dura. Querían a las herederas yanquis por su dinero, para salvar sus tierras, pero luego no querían tener que aguantarlas. Durante la época eduardiana de finales del siglo XIX y principios del XX, muchas familias nobles británicas estaban empobrecidas. Tenían castillos, tierras, títulos, pero carecían de liquidez para mantenerlo todo. El sistema feudal y agrario que los había sustentado durante siglos ya no era rentable frente a la economía industrial y el capitalismo en auge. Este fenómeno revela la inercia cultural de las élites terratenientes sumada a su arrogancia. Durante siglos y siglos no necesitaron pensar en cómo hacer dinero. Y la ironía aquí radica en que estos aristócratas criticaban a las herederas por ser incultas, pero no veían problema en vender títulos a cambio de efectivo. Y por supuesto no intentaban adaptarse ni generar riqueza por otros medios, porque consideraban que trabajar, comerciar o innovar era indigno de su rango. Deprimente. Con alguna excepción, por supuesto, como Lady Mary de Downton Abbey, pero ya hablaremos de los Crowley si algún día tenemos crossover. Ahora vamos con el castillo. En la vida real, Consuelo ayudó a restaurar el palacio de Blenheim. Este palacio, residencia de los duques de Marlborough, era conocido por su arquitectura barroca y sus extensos jardines. En la serie, por otro lado, vemos a Gladys llegando a un espectacular castillo de Sidmouth. ¿Pero es real? No. Y no solo es real, sino que prácticamente ni se han ido a Inglaterra para rodarlo. La mayoría de las espectaculares mansiones que aparecen en la serie son reales y están ubicadas entre Nueva York o Newport, Long Island. Si os interesa la arquitectura como a mí, tenemos un post en Instagram y en TikTok con un montón de mansiones reales que se utilizaron en la serie. Pues bien, para el castillo de Sidmouth se fueron a Newport también, pero no utilizaron ninguna casa en concreto como tal, sino que han hecho una combinación. Para recrear el entorno digno de una duquesa americana casada en la realeza británica, la producción de The Gilded Age combinó múltiples ubicaciones históricas de Newport, Rhode Island y Long Island, incluso exteriores filmados en Inglaterra. Ojo, solo exteriores. Estas arquitecturas se fusionaron mediante efectos visuales para formar un entorno imponente pero coherente con la narrativa.
se incluyeron mansiones reales como The Elms, The Breakers, Belcourt o Marble House, que gracias al trabajo de diseño fueron transformados de mansiones americanas en un castillo con sello europeo. El vestuario, la iluminación y la ambientación, como arreglos florales y candelabros, reforzaron esa sensación de castillo antiguo. Tengo que decir que no está nada mal, pero me hubiese gustado ver un castillo inglés de 1612 real. Sería una pasada. Bueno, ¿qué tenemos en este capítulo con Peggy, una de mis favoritas? En medio de un ambiente relajado y romántico durante un partido de béisbol al que asiste con el Dr. William Kirkland, Peggy Scott enfrenta una interrupción inesperada. Su ex jefe y antiguo interés sentimental, Thomas Fortune. La última vez que lo vimos en la temporada anterior, Peggy le dejó claro que no quiere involucrarse con un hombre casado y no va a trabajar para él. Ahora, Fortune reaparece con una propuesta difícil de rechazar. Quiere que Peggy viaje a Filadelfia para entrevistar a la renombrada sufragista Frances Ellen Watkins Harper. Y a pesar de la tensión emocional que aún burbujea entre ambos, el valor periodístico y social de la propuesta es demasiado grande para dejarla pasar. Este momento refleja muy bien la doble carga que lleva Peggy como mujer afroamericana en ascenso. Debe navegar no solo las complejidades del racismo y el sexismo de su época, sino mantener su integridad emocional frente a figuras masculinas con más poder institucional. La elección de aceptar el encargo de Fortune muestra su madurez y compromiso con su vocación más allá del resentimiento personal. Y no es para menos. Frances Ellen Watkins Harper fue una verdadera pionera, escritora, conferencista y activista afroamericana, una de las primeras mujeres negras en publicar ficción en Estados Unidos y una voz clave en el movimiento por el sufragio femenino. Cofundadora de la National Association of Colored Women, Harper luchó tanto por los derechos raciales como por la igualdad de género, encarnando el cruce de identidades que también define a Peggy. Que Peggy sea elegida para entrevistarla no es un simple avance profesional, es una reafirmación de su rol como activista y subraya el compromiso de la Edad Dorada con visibilizar figuras históricas reales dentro de la ficción. Y por supuesto, el Dr. Kirkland defendiéndola de Fortune sin interesarse muy noblemente por los detalles, ha ganado 150 puntos en un abrir y cerrar de ojos. Este es el caballero que queremos para Peggy. Y pasemos a Oscar, o mejor dicho, Maud Beaton. Larry se lleva a Jack para celebrar la venta de su reloj a Haymarket, un lugar muy particular. En la Nueva York del siglo XIX existían lugares de entretenimiento que combinaban juegos con la presencia de mujeres, especialmente en zonas como Tenderloin y otros barrios con alta concentración de salones y casas de juego. Y Haymarket era la joya de Tenderloin, un cabaret de 3 pisos dedicado al desenfreno. Allí se combinaba el teatro, los bailes, con el prostíbulo encubierto, corrupción policial y una vibrante mezcla de clases sociales. Era el Moulin Rouge de la Edad Dorada neoyorquina. Fue uno de los primeros clubes nocturnos modernos. Usó electricidad para convertir la noche en día, lo que simboliza el avance tecnológico y el surgimiento de nuevas formas de ocio masivo. Este lugar finalmente se cerró en 1911 tras años de escándalos relacionados con la prostitución y el crimen organizado. Bueno, pues allí, en Haymarket, reaparece Maud Beaton, trabajando bajo el nombre de Dolly Trent. Y por supuesto su presencia reaviva el escándalo de la estafa sufrida por Oscar Barnine, quien intentó invertir su fortuna siguiendo sus consejos y lo perdió todo. Ahora Oscar, avisado por Larry, planea confrontarla, pero John Adams sugiere que no hay necesidad de vengarse porque claramente el karma ya la ha alcanzado. Aún así Oscar no lo tiene claro, quiere respuestas y no parece que lo vaya a dejar ir. Y por supuesto lo más bonito del episodio es el compromiso entre Larry y Marian. Acuerdan no hacerlo público hasta el regreso de Larry de su viaje de negocios, pero George ya lo aprueba con calidez y discreción. Ha aprendido que los matrimonios estratégicos no siempre traen felicidad y en Marian ve a una joven íntegra y culta. El amor sincero de su hijo le resulta más valioso que una alianza con una familia importante. Y encima se planta bien plantado, abriendo el champán antes de contárselo a Berta. Y Berta, por supuesto, está furiosa. Ella tenía otros planes para Larry. Una joven rica, con una fortuna, quizás la hija de un banquero. Marian, a pesar de su linaje, dinero no va a aportar. Y lo más insoportable de todo, Berta no puede controlar esta unión, porque ya sabemos que Berta es un poquito loca del control. Pelín, nada, un pelín. No se enfrentará directamente, aún, pero el campo está sembrado. Ausencia de apoyo, silenciosa mirada de desaprobación.
Es una guerra fría vestida de encaje. Y vamos ya con los Russell porque se nos desmorona el imperio. Tenemos tanto grieta empresarial como grieta matrimonial. Vamos primero con los negocios. George se enfrenta a un punto muerto en su plan maestro, construir una línea ferroviaria transcontinental. Para ello necesita dos piezas clave, las acciones en poder de Illinois Central Line y los derechos de las tierras de Morenci, Arizona. Al no obtener ninguno, su imperio se tambalea. George culpa a su secretario personal, Clay, por no conseguir avances y por atreverse a decirle la verdad, que su empresa está en una posición financiera muy frágil. Y George lo despide porque no quiere a nadie que le diga que sus planes son imposibles. Nadie. Él tiene un sueño, unir la costa este y oeste. Y quiere rodearse de gente que comparta ese sueño. Como parte de su estrategia, George recurre a su mejor embajadora, Bertha. Le pide que use su influencia para acercarse al señor Merrick, figura clave en la mesa de negociación de Illinois Central Line. Bertha acepta encantada. Esto es otra capa de su matrimonio. Ambos se han usado mutuamente como fichas estratégicas de toda la vida. Pero ahora, como las cosas no salen bien y encima el señor Merrick le tira flechas de forma descarada a Bertha, pero no vende la empresa, digamos que George está cabreado. Pero bien cabreado. No le gusta que sus planes no salgan bien. Y encima que alguien flirtee con su mujer de gratis. Ahora va a intentar arreglar las cosas enviando a Larry para conseguir las tierras. Literalmente su último as en la manga. ¿Lo va a conseguir o perderá su fortuna, como le está advirtiendo todo el mundo? Y pasemos a la grieta matrimonial. La brecha se abrió la semana pasada cuando George se vio visiblemente afectado por casar a Gladys en contra de su voluntad, mientras Bertha sonreía victoriosa. Y ahora, al recibir la carta desolada de Gladys y con el reciente flirteo de Bertha, George explota. Pero explota del todo. Aunque Bertha dice que se va a Inglaterra a arreglar las cosas, le dice que no espere que esté ahí cuando vuelva. Bueno. En el análisis anterior hice hincapié en cómo el divorcio está siendo tratado en esta temporada desde múltiples ángulos y clases sociales, en una exploración completa por parte de Julian Fellowes. Pero ahora parece que vamos a tener el divorcio más gordo de todos. De los creadores de La boda del siglo llega el divorcio del siglo. Bertha está muy afectada. Acaba de presenciar en Newport cómo están excluyendo a Aurora Fane de la sociedad como si tuviera la peste negra. Y ahora quizás le toque a ella librar esta batalla. Hablando en comentarios del vídeo anterior con Carlota, te mando un beso por cierto, comenté que no sabía hasta qué punto van a recrear en la serie la historia de los Vanderbilt, porque los Russell solo se inspiran en ellos. Hay otros personajes 100% reales como la señora Astor, la señora Fish, Ward McAllister o incluso el señor Fortune, el ex jefe de Peggy. Toda esta gente existió de verdad, pero Fellowes no ha querido introducir a los Vanderbilt como tal y solo ha inspirado a los Russell en ellos para tener más libertad creativa. Aún así, la boda de Gladys fue calcada de la boda de Consuelo Vanderbilt y parece que vamos por el camino de recrear la historia del matrimonio de sus padres hasta el final. Que spoiler, acabó en divorcio. Alva y William K. Vanderbilt terminaron su matrimonio en un costoso divorcio en 1895. Fue un escándalo que cambió el estatus social de Alva y marcó la sensibilidad de la alta sociedad ante el fracaso conyugal. Alva se divorció usando como causa el adulterio. Acordaos que había muy poquitas causas para el divorcio legal en la época, ya lo comentamos en su día. Recibió custodia, un acuerdo multimillonario, más de 10 millones de dólares, y propiedades, desafiando el tabú de la época. Esto representó un precedente. Fue una de las primeras mujeres de la alta sociedad en divorciarse públicamente, contribuyendo a que otras mujeres siguieran su ejemplo. Tras el divorcio, Alva se convirtió en líder del movimiento sufragista, presidió la National Women's Party y promovió la igualdad de género desde eventos, desde su Marble House y conferencias públicas. Mientras Bertha Russell, aunque ambiciosa, no muestra en la serie ese activismo estructurado por derechos femeninos de momento y se centra más en su ascenso social y control familiar. ¿Hasta qué punto van a recrear lo que pasó realmente? ¿Hasta qué punto harán uso de la libertad creativa? No lo sabemos. Pero sé que Bertha, incluso si se divorcia, no va a ser como Aurora Fane. Eso ya os lo digo yo. Vaya donde vaya esa mujer, cambia las reglas
y nunca sale perdiendo. Es el tiburón más gordo en estas aguas y no podemos olvidarlo. Bueno, y así entre castillos, mentiras y mujeres juzgadas por vivir fuera del molde, el episodio 5 de La Edad Dorada revela su verdadera fuerza. No en el brillo de sus mansiones, sino en las grietas que deja al descubierto. Porque en esta guerra de apariencias lo que está en juego no es solo el prestigio, sino el alma de quienes lo persiguen. Contadme en comentarios qué opinas del episodio, si se van a divorciar los Russell o si no se van a divorciar, si se van a casar Larry y Marian o si no se van a casar, lo que queráis. Y acordaros de dar un buen like a este vídeo si os ha gustado y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.